Mientras que mi tía estaba charlando así con Francisca, yo iba con mis padres a misa. Qué cariño tenía yo a la iglesia de Combray y qué bien la veo ahora. El viejo pórtico de entrada, negro y picado, cual una espumadera, estaba en las esquinas curvado y como rehundido, igual que la pila de agua bendita a que conducía. Lo mismo que si el suave roce de los mantos de las campesinas al entrar a la iglesia y de sus dedos, tímidos al tomar el agua bendita, pudiera al repetirse durante siglos adquirir una fuerza destructora, curvar la piedra y hacerla surcos como los que trazan las ruedas de los carritos en el guardacantón donde tropiezan todos los días, las laudas bajo las cuales el noble polvo de los abades de Combray allí enterrados daba al coro un como pavimento espiritual. No eran ya tampoco de materia inerte y dura, porque el tiempo la había ablandado y la vertió como miel fundida por fuera de los límites de su labra cuadrada, que por un lado superaban en dorada onda, arrastrando a la deriva una florida mayúscula gótica y ahogando las blancas violetas del mármol. Y como en otros lugares se resorbía, contrayendo aún más la elíptica inscripción latina, introduciendo una nueva fantasía a la disposición de los caracteres abreviados y acercando dos letras de una palabra, mientras que separaba desmesuradamente las demás. Las vidrieras nunca tornasolaban tanto como en los días de poco sol, de modo que si afuera hacía mal tiempo, de seguro que en la iglesia lo hacía hermoso. Había una llena en todo su tamaño por un solo personaje que parecía un rey de baraja y que vivía allá entre cielo y tierra bajo un dosel arquitectónico, y en el reflejo oblicuo y azulado que daba este rey veíase a veces un día de entre semana a mediodía, cuando ya no hay misas, en uno de esos raros momentos en que la iglesia ventilada, vacía, más humanizada, lujosa, con el oro del sol en el mobiliario, parecía casi habitable como el hall de piedra tallada y vidrieras pintadas de un hotel estilo medieval. A la señora Sacerad, que se arrodillaba un instante dejando en el reclinatorio de al lado un paquetito muy bien atado de pastas que acababa de comprar en la pastelería de enfrente y que llevaba a casa para postre. En otra vidriera, una montaña de rosada nieve, a cuya planta se libraba un combate parecía que había escarchado hasta la misma vidriera, hinchándola con su turbio granillo, como un vidrio en donde aún quedaban copos de nieve, pero copos iluminados por alguna luz de aurora, por la misma aurora sin duda que coloreaba el retablo con tan frescos tonos que más bien parecían pintados allí por un resplandor venido de fuera y pronto a desvanecerse que por colores adheridos para siempre a la piedra. Eran todas tan antiguas que se veía brillar acá y allá su plateada vejez con el polvo de los siglos, y que mostraban brillante y raída hasta la trama la hilazón de su tapicería de vidrio. Había una que era un alto compartimiento dividido en un centenar de cristalitos rectangulares, en los que predominaba el azul, como una gran baraja de aquellas que debían de distraer al rey Carlos VI, pero un momento después, y ya fuera, porque brillaba un rayo de sol, o porque mi mirada al moverse paseaba por la vidriera, que se encendía y se apagaba un incendio móvil y preciso, tomaba el brillo mudable de una cola de pavo real, y luego se estremecía y ondulaba, formando una lluvia resplandeciente y fantástica que goteaba desde lo alto de la bóveda rocosa y sombría, a lo largo de las húmedas paredes, como si yo fuera detrás de mis padres, que llevaban su libro de misa en la mano, no por una iglesia, sino por la nave de una gruta de irisadas estalactitas. Un instante más tarde, los cristalitos en rombo tomaban la profunda transparencia, la infatigable dureza de zafiros que hubieran estado puestos en un inmenso pectoral, pero tras lo cual sentíase más codiciada que sus riquezas una momentánea sonrisa del sol, un sol tan cognoscible en la ola azul y suave con que bañaba las pedrerías como en los adoquines de la plaza o en la paja del mercado, y en los primeros domingos de nuestra estancia, cuando llegábamos antes de Pascua, él me consolaba de la desnudez y la negrura de la tierra, desplegando, como en una primavera histórica y que datara de los sucesores de San Luis, el tapiz segador y dorado de miosotis de cristal. Dos tapices de trama vertical representaban la coronación de Esther. La tradición prestaba a Asuero los rasgos fisonómicos de un rey de Francia y a Esther los de una dama de Guermantes, de la que estaba enamorado. Y los colores, al fundirse, habían añadido a los tapices expresión, relieve y claridad, un poco de color de rosa, presión, relieve y claridad,
flotaba en los labios de Esther, saliéndose del dibujo de su contorno, y el amarillo de su traje se ostentaban tan untuosamente, tan liberalmente, que venía a cobrar como una especie de consistencia y triunfaba vivamente sobre la atmósfera vencida. Y el follaje de los árboles seguía verde en las partes bajas del paño de seda y lana, pero arriba se había pasado y hacía destacarse con más palidez por encima de los troncos oscuros las ramas altas, amarillentas, doradas y como medio borradas por la brusca y oblicua claridad de un sol invisible. Todo esto y todavía más los objetos preciosos donados a la iglesia por personajes que para mí eran casi personajes de leyenda, la cruz de oro, trabajado, según decían, por San Eloy y regalada por Dagoberto, el sepulcro de los hijos de Luis el Germánico, de pórfido y cobre esmaltado, era motivo de que yo anduviera por la iglesia para ir hacia nuestras sillas como por un valle visitado por las hadas y donde el campesino se maravilla de ver en una roca, en un árbol, en un charco, huellas palpables de su sobrenatural paso. Todo esto revestía a la iglesia para mis ojos de un carácter enteramente distinto al resto de la ciudad, el ser un edificio que ocupaba, por decirlo así, un espacio de 4 dimensiones, la cuarta era la del tiempo, y que al desplegar a través de los siglos su nave, de bóveda en bóveda y de capilla en capilla, parecía vencer y franquear no sólo unos cuantos metros, sino épocas sucesivas de las que iba saliendo triunfante, que ocultaba el rudo y feroz siglo onceno en el espesor de sus muros, de donde no surgía con sus pesados arcos de bóveda, rellenos y cegados por groseros morrillos, más que en la profunda brecha que abría junto al pórtico la escalera del campanario, y aun allí disimulado por los graciosos arcos góticos que se colocaban coquetamente delante de él, como hermanas mayores que se colocan sonriendo delante de un hermanito zafio, grosero y mal vestido, para que no le vea un extraño, que alzaba al cielo, por encima de la plaza, su torre, que viera a San Luis y que todavía parecía estar viéndole, y que se hundían con su cripta en una noche merovingia, por donde, guiándonos a tientas bajo las bóvedas sombría y fuertemente enervada, como la membrana de un inmenso murciélago de piedra, Teodoro y su hermana nos alumbraban con una vela el sepulcro de la nieta de Sigeberto, en el que había una honda huella de valva de concha, como el rastro de un fósil, que, según decían, procedía de una lámpara de cristal que la noche del asesinato de la princesa Franca se desprendió sola de las cadenas de oro de que pendía en el mismo lugar que hoy ocupa el ábside, y que sin que se rompiese el cristal ni se apagara la llama, se hundió en la piedra, haciéndola ceder blandamente bajo su peso. ¿Y cómo hablar del ábside de la iglesia de Combray? Era tan tosco y carecía de tal modo de toda belleza artística y hasta de inspiración religiosa. Por fuera, como el cruce de calles en que se asentaba el ábside estaba más en bajo, su tosco muro, que se elevaba sobre un basamento de morrillos sin labrar, erizados de guijarros y sin ningún carácter especialmente eclesiástico. Las vidrieras parecían estar a demasiada altura, y el conjunto más semejaba muro de cárcel que de iglesia. Y claro que luego, pasado el tiempo, al acordarme de todos los gloriosos ábsides que había visto, no se me ocurrió nunca compararlos con el ábside de Combray. Tan solo un día, en un recodo de una callejuela de provincia, vi, frente al cruce de 3 calles, un muro rudo y sobrealzado, con vidrieras abiertas en lo alto, con el mismo aspecto asimétrico del ábside de Combray, y entonces no me admiré, como en Chartres o en Reims, de la fuerza con que allí estaba expresado el sentimiento religioso, sino que exclamé sin querer, la iglesia, edificio familiar medianero en la calle de San Hilario, en donde daba su puerta norte de sus 2 vecinos, la botica de Rapin y la casa de la señora de Luzois, con los que tocaba sin separación ninguna, simple ciudadana de Combray, que habría podido tener su número en la calle si las calles de Combray hubieran tenido números, y donde parecía que había de pararse el cartero al hacer su reparto de por la mañana, cuando salía de la casa de Rapin y antes de entrar en casa de la señora de Luzois. Existía, sin embargo, entre ella y todo lo demás, una demarcación que mi alma jamás pudo flanquear. En vano la señora de Luzois cultivaba en su balcón unas fucsias que tenían la mala costumbre de dejar correr ciegamente a sus ramas y cuyas flores no tenían cosa más urgente que hacer, cuando ya eran grandecitas, que ir a refrescarse las mejillas moradas congestionadas en la sombría fachada de la iglesia. No por eso eran aquellas fucsias para mí sagradas,
entre las flores y la piedra negruzca en que se apoyaban, aunque mis ojos no percibían ningún intervalo, mi alma distinguía un abismo. Reconocíase la torre del campanario de San Hilario desde muy lejos, inscribiendo su fisonomía inolvidable en un horizonte donde todavía no asomaba Combray, cuando, en la semana de resurrección, la veía mi padre, desde el tren que nos llevaba de París, corriendo por todos los surcos del cielo y haciendo girar en todas direcciones su veleta, que era un gallo de hierro, nos decía: «Vamos, coged las mantas, que ya hemos llegado». Y en uno de los grandes paseos que dábamos estando en Combray, había un sitio en que el estrecho camino iba a desembocar en una gran meseta cuyo horizonte cerraba la dentada línea de unos bosques, y por encima de ellos asomaba únicamente la fina punta de la torre de San Hilario, tan sutil, tan rosada, que parecía una raya hecha en el cielo con una uña, con la intención de dar a aquel paisaje todo de naturaleza, una leve señal de arte, una única indicación humana. Cuando se acercaba uno y se veía el resto de la torre cuadrada y medio derruida, que, menos alta que la del campanario, aún subsistía junto a ella, sorprendía ante todo el tono sombrío y rojizo de la piedra, en las brumosas mañanas de otoño, elevándose por encima del tormentoso color violeta de los viñedos. Hubiérase dicho que era una ruina purpúrea de color casi de la viña virgen. Muchas veces, al pasar por la plaza de vuelta del paseo, mi abuela me hacía pararme para contemplar el campanario. De las ventanas de la torre, colocadas de dos en dos, una encima de otras, con esa justa y original proporción en las distancias que no sólo da belleza y dignidad a los rostros humanos, dejaba caer a intervalos regulares bandadas de cuervos que durante un instante daban vueltas chillando, como si las viejas piedras que los dejaban retozar sin verlos, al parecer, se hubieran tornado de pronto inhabitables, y exhalando un germen de agitación infinita, los hubieran pegado y echado de allí. Y después de haber rayado en todas direcciones el terciopelo morado del aire, se calmaban de pronto y volvían a absorberse en la torre que de nefasta se había convertido en propicia, y unos cuantos, plantados aquí y allá, parecían inmóviles cuando estaban, quizás atrapando a algún insecto en la punta de una torrecilla, lo mismo que una gaviota quieta, inmóvil, con la inmovilidad del pescador, en la cresta de una ola. Sin saber muy bien por qué, mi abuela apreciaba en la torre de San Hilario esa falta de vulgaridad, de pretensión y de mezquindad que le inclinaba a querer y considerar como ricas en benéfica influencia a la naturaleza, siempre que la mano del hombre no lo hubiera, como la de nuestro jardinero, empequeñecido y en las obras geniales. Indudablemente, la iglesia, vista por cualquier lado, se distinguía de los demás edificios en que tenía infusa como una especie de pensamiento, pero en su campanario es donde parecía tomar conciencia de sí misma y afirmar una existencia individual y responsable. La torre hablaba por ella. Creo que en la de Combray encontraba mi abuela la cualidad que más apreciaba en este mundo, la naturalidad y la distinción. Como no entendía de arquitectura, decía: «Hijos míos, podéis reíros de mí, no será hermosa conforme a los cánones, pero me gusta mucho esa forma suya, tan vieja y tan rara. Estoy convencida de que si tocara el piano, tocaría con el alma, y al mirarla, al seguir con la vista la suave tensión, la inclinación ferviente de sus declives, de sus pendientes de piedra, que conforme se alzaban iban acercándose como se juntan las manos para rezar, uníase tan bien a la efusión de la aguja que su mirada se lanzaba hacia arriba con ella, y al mismo tiempo sonreía bondadosamente a las viejas piedras gastadas, que ya sólo en el remate alumbraba el poniente, y que desde el momento en que entraban en esa zona soleada, suavizadas por la luz, parecían subir mucho más arriba, ir más lejos, como un canto atacado en voz de falsete una octava más alto. Los que en Combray daba forma, coronamiento y consagración a todos los quehaceres, a todas las horas y a todas las perspectivas de la ciudad, era el campanario. Desde mi cuarto solo alcanzaba a ver su base cubierta de pizarra. Los domingos, cuando veía en una cálida mañana aquellas pizarras flameantes como un negro sol, me decía: «Dios mío, las 9. Tengo que vestirme ya para ir a misa, si quiero que me quede tiempo para subir a dar un beso a la tía Leoncia». Y ya venía exactamente el color que iba a tener el sol en la plaza, y el calor y el polvo que haría en el mercado, y la sombra del toldo de la tienda, donde mamá entraría quizás antes de misa, atravesando un olor de tela cruda, a comprar un pañuelo que le haría mostrar el amo
el cual se preparaba ya a cerrar, y acababa de salir de la trastienda con su americana de domingo y con las manos bien jabonadas, aquellas manos que tenía por costumbre restregarse una con otra cada 5 minutos,